Así que bueno, vamos a empezar y yo le pido todos sus sentidos. Voy a pedir por favor que ya ocupemos todos los lugares, los que están atrás, los que están al costado, porque todos los talleres son importantes. Y le digo algo, cada pastor, cada líder que comparte un taller es un tiempo de inversión para que usted reciba algo de Dios. Entonces no desaproveche este tiempo que usted está teniendo, este tiempo que se está negando a la siesta, que se está negando, a su trabajo. Usted hoy dijo, no voy a ir a trabajar, aproveche este tiempo, porque estoy seguro que después de este rige, si usted recibió la palabra, nunca más será igual. Vuelvo a decir, nunca más. Diga, nunca más voy a ser igual. ¿Cuánto hacen una promesa de Señor, después de este rige, ya no voy a ser igual? Ya no voy a ser igual. Y yo quiero seguir la misma línea que compartió el pastor Cristian hoy. En estos días comencé a buscar a Dios y dije, Señor, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra para compartir con ustedes? Y Dios puso una palabra en mi corazón. ¿Quieren saber cuál es? Este sector quiere, aquel sector parece que no. ¿Cuántos quieren saber cuál es la palabra? Juan capítulo 12, versículo 24. Es un versículo muy conocido. ¿Cuántos quieren un rompimiento de verdad en su vida? Levánteme las manos. ¿Cuántos quieren un rompimiento en su ministerio? ¿Un rompimiento en su familia? ¿Un rompimiento en su economía? ¿Un rompimiento en todas las áreas? Yo te voy a dar el proceso del rompimiento. Y te voy a dar varios puntos que están justamente en este capítulo, que es Juan capítulo 12, versículo 24. Y algo que me encanta es que Jesús fue claro y comenzó a detallar punto por punto, coma, y dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo, diga conmigo, no cae en tierra. Primer punto, tiene que caer en tierra. Después dice, y diga conmigo, muere. Y escuche bien, y muere. Otra vez, coma. ¿Y qué más? ¿Ya termina, pastor? No. ¿Qué dice después? Tiene que quedar solo. Mirar al que está al lado y decir, tenés que estar solos. Hay momentos que tenés que estar solo. Dice, pero, pide otra vez, pero, diga conmigo, pero, si en ese proceso muere, hay rompimiento. Escuche, en ese proceso muere, ¿qué dice ahí? Lleva 2, 3 frutos más o menos. Diga conmigo, mucho. Escuche, morir lleva muchos frutos. Y vamos a ir a la palabra. Primeramente vamos a definir qué es el grano de trigo. Fíjese que Jesús está dando un ejemplo simple, sencillo de lo que se usaba en ese tiempo. ¿Y qué era? El trigo. Y el trigo es una semilla simple. Y el trigo representa algo pequeño con un potencial, pero encerrado en sí mismo. ¿Qué es el trigo? Es algo pequeño, es algo que tiene un potencial, pero que está encerrado en sí mismo. El trigo representa a usted. Representa nuestras vidas, representa nuestros planes. El trigo representa nuestras fuerzas. El trigo representa nuestro yo. Diga conmigo, nuestro yo. Mirar al que está al lado y fijarte si es parecido a la semilla del trigo. Hay algunos trigos pequeños, deformes,
Hay trigos un poquito más grandes de lo normal. Pero sigue siendo trigo. Mirale si no es cizaña también, Ojo. Mirale, decirle, ¿no será que sos cizaña vos? ¿Vieron que muchos cizañeros son? Gracias a Dios en este rige no vinieron esas personas. Gracias, Señor. Acá no hay ninguno cizaña. ¿Cuántos son trigos? Levante las manos. Entonces, hablamos del trigo. El trigo representa a usted. El trigo representa, mire, usted tiene un potencial terrible en su vida. ¿Sabía o no? Mirá al que está al lado y bendecirle. Decirle, ¿sabías que tenés un potencial terrible en tu vida? Ahora estoy yendo por parte porque después quiero ir a varios ejemplos. Dice, caer en tierra y morir. ¿Qué significa esto? Significa dejar de ser para transformarse en algo nuevo. Escucha, el trigo, no conseguí el trigo, pero imagínense hoy que, tomo un ejemplo, el trigo es algo simple y sencillo, pero mientras el trigo no cae en la tierra, no pasa nada. Ahora cuando el trigo cae, comienza a transformarse en algo nuevo. Escuche bien, comienza un proceso de transformación debajo de la tierra. ¿Qué significa? Que comienza a renunciar a su forma original. Escuche, el trigo comienza a mutar, comienza a descomponerse para que la vida que está adentro comience a germinar. Vamos a ir de a poquito porque estoy haciendo una introducción. Entonces, el trigo es algo potencial, algo lindo, pero necesita caer en tierra. La tierra comienza a morir, comienza a descomponerse. Ahora, dice, queda solo. Si el grano se aferra a sí mismo, si no se muere, escuche bien, permanece estéril y no cumple su propósito. ¿Sabe qué pasa muchas veces con muchas personas? Por muchos años estamos trabajando en el ministerio y hay mucha gente que es estéril. Hay muchas personas que son estériles en el ministerio y usted le da vuelta y le da vuelta y no sabe más qué hacer. Ya nos agarra del cabello los pastores, los líderes, dice, pastor, ya no sé qué hacer con esta persona. Le mandé a orar en el hospital y murieron todos. Le puse en alabanza, se quemó los equipos de sonido, Dios. No sé qué hacer, estéril. No tiene discípulos, no predica a nadie. ¿Pero por qué? Porque todavía no está muriendo. Yo te estoy llevando a un proceso que es morir a sí mismo. Entonces el trigo, esa semillita, mientras sea semilla, es egoísta. Tiene un potencial, pero él dice, este potencial es mío, nada más. Y dice, si muere, lleva mucho frito. Y aquí está la clave del rompimiento. Si la muerte del grano no es un fin trágico, sino es el comienzo de una nueva vida y una vida multiplicada y fructífera. El rompimiento no es solo un evento, sino es un proceso profundo de transformación
¿qué pasa con el trigo? Se comienza a descomponer. Mientras está en la tierra, mientras está ahí, el trigo está en silencio. ¿Y sabe algo que me encanta? Que hace un tiempito leí algo que me encantó, que yo no lo sabía. ¿Cuántos conocen la chicharra? ¿En Chaco hay chicharra o no hay chicharra? ¿Sí hay? El pastor David Ojeda, como no le deja dormir la siesta, él sale y le ondea. Y tenés chicharra, la chiquita, la grandota, y viste que es insoportable el sonido a veces. Y se nota mucho en Corrientes, no sé qué, bueno, Chaco, toda esa zona. Pero ¿usted sabe algo, el proceso de la chicharra? La chicharra, escuche, la chicharra está en el suelo y se pone en la raíz de los árboles. ¿Y sabe cuántos años está la chicharra bajo tierra? De 13 a 17 años. Escuche, la chicharra está ahí. Pasa temporadas y no pasa nada. Pasa lluvia, pasa el verano, pasa inundaciones y la chicharra está por años ahí. Y se alimenta de algo único que puede alimentarse, que es las raíces, los nutrientes que tiene las raíces del árbol. Y él está ahí, nadie lo ve, nadie sabe. ¿Y sabe qué? Hay personas que muchas veces pasan procesos donde nadie los ve. ¿Por qué es el proceso? Dice que el proceso tiene que estar solo. Y muchas veces hay un problema, pastor, estoy solo, nadie viene conmigo. Y es que tenés que estar solo. Entonces la chicharrita está ahí, pero escuche, cuando llega el tiempo, que algunos son 13 años y otros, depende de la especie, son 17 años, sale de la tierra, sube al árbol y comienza a salirles las alas. Y lo primero que hace la chicharra, ¿sabe qué es? Cantar. Y ese canto ya dice: por fin terminó mi proceso, ahora puedo volar, ahora ya no estoy bajo tierra, ahora ya no puedo, ya no terminó mi temporada. Hay gente que pasa temporada, y dice: pastor, estoy haciendo de todo, pero no me sale nada. ¿Y sabes qué Dios te está llevando? Dios te está llevando a ese proceso de muerte, porque la chicharra tiene que pasar un proceso largo de transformación ahí debajo en el suelo. Y usted va a ver que muchas veces yo he encontrado en el árbol se queda solamente la cáscara de la chicharrita. No está mala chicharra. Ese chicharra que está pegado fue la chicharra que estuvo muriendo debajo de la tierra. Entonces vemos que Jesús está hablando y es claro, y él dice: ustedes quieren un rompimiento, porque muchas veces apuntamos: yo quiero un rompimiento acá, quiero acá en mi iglesia, en mi economía, pero acá hay algo que Dios está llevando. El primer rompimiento que tiene que haber es en tu persona, en tu yo, en tu corazón. Es el primer rompimiento. Queremos cambiar lo externo, pero Dios dice: primero yo necesito una muerte interna, necesito que mueras. ¿Cuántos están entendiendo? Y ahora, ¿qué significa, pastor? Que tengo que caer, dice, en tierra. Caer en tierra simboliza humillarse, rendirse, reconocer la necesidad de Dios. Y yo te quiero hablar de personas que cayeron en tierra, que tuvieron que ser humillados o humillarse para luego ser transformados. Y hay algo que tenemos que saber, es que necesitamos ese proceso para que haya un verdadero rompimiento en nuestras vidas, en nuestro ministerio, en nuestra economía, en nuestro matrimonio.
Número uno, el primer rompimiento, el primer ejemplo de personas que cayeron en tierra. Hechos capítulo 9, versículo 3. Un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Mientras ese hombre que se llamaba Saulo de Tarso, mientras él caminaba sobre su caballo, era un hombre duro, era un hombre que no tenía amor ni compasión. ¿Sabe qué me impacta? El apóstol Pablo era un hombre que no tenía compasión y amor por nadie. Dice en la historia que cuando comenzaban la persecución, entraban en las casas, escuche bien, agarraban a la familia, agarraban a las madres con los hijos de los pelos, lo arrastraban y lo traían. Y Pablo estaba mirando, y Pablo no le dolía en su corazón eso. A Pablo no le importaba eso. Pero hubo un día, hubo un momento de su vida que aparece alguien en su vida y él tiene que caer en tierra. Él tiene que caer de su caballo, y en ese momento viene una voz y viene un encuentro con él. Y ese hombre duro, perverso, que no tenía amor, se transforma en el hombre más amoroso. En un hombre que tuvo, escuche bien, perseguía y mataba a los cristianos. Cuando él cae en tierra y él se levanta, es un hombre que ama las almas. Pastor, no tengo amor por las almas. Necesitas que Dios te baje del caballo, que caigas en tierra y que ahí Dios transforme tu corazón. Y lo digo porque me ha pasado a mí en un momento del ministerio, y seguramente te va a pasar si ya no te pasó. Hubo un momento, un tiempo de mi ministerio cuando estuvimos trabajando en Saladas y comenzamos a implementar la visión celular. Y yo me acuerdo que comenzamos a crecer, a multiplicar, y yo me acuerdo que teníamos lo que se llama casa de paz de distintos lugares, y yo tenía discípulos, yo tenía células, y pasó un día. Yo me acuerdo, nunca me olvidé, porque estaba llegando fin de año, estaba llegando diciembre, ya estaba yo no me acuerdo si 30 personas, había estado por completar mis 12 en ese tiempo discípulos. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó, pero de la noche a la mañana se fueron todos. Se fueron todos. Yo me acuerdo que llegué enero, diciembre fue el peor año, y llego enero y estaba solo. Y yo nunca me olvido, es que yo me voy a la casa del pastor. El pastor, no sé si se debe acordar, y yo le digo: pastor, no quiero saber más nada de la gente. Invertí tiempo. Yo dije, en ese tiempo tal vez pude haber estudiado, en ese tiempo pude haber proyectado. Dije: pastor, no quiero saber más nada. Y yo me acuerdo que el pastor me dijo: tómese un tiempo, tómese vacaciones, vaya, venga, y después vemos. Dije: no quiero saber nada. Entonces, en ese tiempo me dediqué a mí. Dije: ahora me voy a preocupar por mí. Y yo me acuerdo que me iba a la iglesia en Saladas, y yo me sentaba como muchos atrás en el última silla, y me sentaba, y yo me acuerdo que predicaba a mis compañeros, el pastor Cristian, el pastor David Ojeda, subían, el pastor Lorena, subían todos a predicar. Y en mi corazón estaba tan duro que yo no sentía a Dios. Yo había cerrado mi corazón a Dios. Y dije: no me importa más. Yo me acuerdo que estaba ahí en mi corazón duro. No. Escuche, por 3 años no tenía amor por nadie. Me dediqué a mí. No me importaba. Me decía: está enfermo, que se muera, que se va al infierno. Re bien que se vaya al infierno. Ahí vas a ver lo que le va a pasar por no obedecer a Dios, dije. Pastor, no, yo no soy nada, soy David, dije. 3 años.
no sentía a Dios, no me tocaba la palabra. Y yo siempre me acuerdo, en ese momento de emoción, todos, yo me acuerdo que en Salada éramos jóvenes, queríamos todos predicar, evangelizar. Y nosotros teníamos miedo que el pastor nos eche del discipulado. Entonces, tratábamos, el peor de todo era el pastor Cristian. Yo le decía: Cristian, deja tu maldad, por favor. Intenté ayudarle en su momento. Y todo quería, pero yo me acuerdo que el pastor un día, no sé, yo no me acuerdo si no salía a evangelizar, y el pastor se enojó conmigo. Me dijo: pastor, la próxima vez, David Torres, no me dijo pastor porque no era pastor, David Torres, la próxima vez le voy a echar el discipulado si no sale a evangelizar. Y yo dije: no quiero que me eche el discipulado. Ahora, en esos 3 años, yo esperaba el que el pastor me diga. Dije: ojalá que en este discipulado el pastor me eche, entonces me voy. Ya soy libre de ese yugo, dije. El pastor más amoroso que nunca. Llegamos al discipulado, chicos, hicimos factura, tienen café. ¿Se acuerdan? Café, sírvanse. Y yo decía, yo estaba esperando que el pastor me diga, piche, porque el pastor me decía, váyase de la iglesia, no se haga lo que quiera. Y el pastor no me decía nada, yo estaba esperando ese momento. Yo no quería saber nada, no quería evangelizar porque mi corazón se endureció. Y en ese proceso pasé un momento solo. Y yo me acuerdo que llegando al 3er año, llegando diciembre, yo era una persona que iba a la iglesia, tocaba la alabanza, no me importaba. Y un día, estando en mi lugar de trabajo, yo trabajaba en una farmacia, me tocó estar de turno a la noche, de las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y estando en ese lugar un día, Dios me habla y me dice, no puedes pasar diciembre como estás. Quiero que decidas por mí. Perdón, quiero que decidas. ¿Decidís por mí o por el mundo? Y en ese momento pasó algo tremendo. Sentí a Dios. Y yo me acuerdo que en ese momento, estando en el lugar de trabajo, me tiré al piso y le dije, Señor, perdóname porque en estos 3 años estoy vacío. Estoy vacío, Dios, no me toca la palabra, no quiero servir más, quiero irme de la iglesia. Pero en ese momento yo comencé a morir en mi corazón. Y de ese tiempo, de ese diciembre, dije, Señor, yo decido por vos. Una vez más decido por vos. Y de ese momento mi corazón comenzó a cambiar. Mi corazón comenzó a ser diferente. De no amar a la persona, de no importar. De ese día hasta hoy, Dios comenzó a cambiarme. Cada día amo y espero salvar mucha gente en Santa Rosa. De ese día cambió. ¿Por qué? Porque tuve un encuentro y caí en tierra. Se terminó mi orgullo. Yo voy a trabajar por mi futuro, voy a trabajar por mí. Y Dios me dijo, ¿qué quieres hacer? Y ¿sabe qué? Dios siempre, yo estando el otro día en San Lorenzo, prediqué algo. El propósito de Dios es darnos futuro y esperanza. ¿Querés un futuro? Métete a buscar a Dios. Y de ese día no me arrepiento. Mi corazón cambió totalmente de ser una persona dura. Pablo era una persona dura, pero un encuentro con él cayó en tierra y en tierra escuchó la voz. Muchos necesitan caer en tierra y morir porque no escuchan la voz de Dios. Pastor, yo no. Vienen a la iglesia, están ahí, no saben ni para qué están. ¿Sabes qué necesitas? Vos sos una semilla y tenés un potencial terrible. Todos tienen un potencial. Pero ¿sabes qué te está faltando? Humillarte, caer en tierra y morir.
Entonces vemos al apóstol Pablo, un hombre duro, perseguidor, pero es un hombre que estuvo dispuesto a morir por Jesús. Mire la transformación que hubo en el apóstol Pablo. Hubo un rompimiento en su vida. El Tarso, Saulo de Tarso, en Pablo. Necesitas una transformación. Hay gente que están sirviendo, Dios me habla esto. Hay gente que están sirviendo por años el ministerio y se han desgastado. Dios me dice, hay gente que se han desgastado y en este tiempo estuvo diciendo, no sé qué voy a hacer, ¿sigo o no sigo? Gente que están cansadas. Hay personas que están cansadas. Hay personas que se le ha ido gente, discípulos. Pero Dios dice, quiero que caigas y que me vuelvas. ¿Sabes qué Dios estaba haciendo? ¿O qué es lo que Dios quiere? Que vuelvas a la fuente. Gente que fueron lastimadas, volvé a la fuente. Gente que dice, ya no quiero ser hermana, volvé a la fuente. Porque necesitas enamorarte de Él primero para poder amar a la gente. Usted no va a amar por sí solo, necesita a Jesús para amar a la gente. Pastor, no me sale. No, a vos nunca te va a salir, porque eso viene de Él, porque Él es la fuente y Él es el que te hace amar. Él es el que te obliga a tomar decisiones. Cuando vos cambiás, vos decís, el pastor Cristian se fue, dejó todo Salada y se fue a Campo Largo. ¿Quién hace eso? Una persona que está muerta, que dice, ya está. Pablo, su caída marcó el fin de su orgullo y el inicio de su transformación. El inicio de su transformación. De ser un hombre que él no se bajaba del caballo y decía, agarrarla a ese, a caer en tierra y comenzar a predicar y hablar del amor de Jesucristo. Necesitamos morir, necesitamos transformación. Pedro, en Lucas capítulo 5, versículo 8, dice que Pedro, usted conoce la historia, estaba frustrado porque él no pescó nada, y ahí se conoce a Jesús. Escuche bien, hay un milagro tremendo en la vida de Pedro, de no pescar nada, de no tener, de que su economía se venga a quiebra, a de golpe tener de sobra. Hubo una tremenda multiplicación en la vida de Pedro. ¿Y sabe qué hace Pedro? Pedro, en medio del milagro, hace algo. Dice que él lo mira a Jesús y dice, apártate de mí. Tirándose en tierra, dice, yo soy un hombre pecador. ¿Y sabe que Dios me hablaba? ¿Recibiste un milagro? ¿Recibiste algo sobrenatural? Vuelve a caer a la tierra. Vuelve a humillarse. Dice, Señor, fuiste tú, yo no me merezco esto. Pedro le dijo, wow, qué lindo milagro, tremendo, gracias a Jesús. Él dijo, Señor, yo no soy merecedor de ese milagro. Cada vez que recibas un milagro, no te olvides ir a la fuente. Señor, gracias, yo no me merezco, pero es por tu gracia. Gracias, papá, te lo agradezco. Porque hay gente, no, lo que pasa, no sabe cómo oré yo. Pedro puede decir, no, le pasa que yo tiré la red, yo me fui. Pedro dijo, Señor, soy un hombre pecador. No habló, fíjese que Pedro no habló del milagro. Y muchas veces nosotros parece que el milagro, ¿viste el milagro que recibí? Y Jesús dice, vuelve a la fuente, vuelve a humillarte. ¿Viste el milagro? Señor, gracias. No me merezco ese milagro. Gracias. ¿Sabe por qué? Porque estás matando tu orgullo. Tu orgullo, tu persona dice, viste, sos un capo, Mirá, ¿quién logró eso? Vos lo hiciste. Vos hiciste, vos lograste, vos empujaste, vos fuiste. Y Pedro dijo, Señor. Entonces,
Muchas veces recibimos cosas, no te agrandes. Humíllate y vuelve a la fuente. Corre a la fuente. Señor, recibí este milagro. Gracias. Vemos a Jesús en Lucas capítulo 22, versículo 41. Dice que Él se apartó de sus discípulos a distancia como Dios, y puesto en rodilla en el piso, oraba. Jesús no murió en la cruz. Físicamente murió en la cruz, pero en su corazón Jesús ya murió en el Getsemaní. En el Getsemaní Él estaba muriendo. En el Getsemaní se estaba desprendiendo de todo. Escuche, Jesús era una persona como usted y como yo. En el Getsemaní Él se empezó a desprender de sus discípulos. En el Getsemaní Él comenzó a desprenderse de su mamá. En el Getsemaní Él dijo: me comienzo a despojar, ya quiero morir, muero. Cuando Él estuvo crucificado, ella estaba muerto. Otra persona que cayó en tierra, el endemoniado de Gadareno. Conocen la historia, ¿verdad? Un hombre, escuche bien, endemoniado, que no sé si Cristian se animaba a liberar a ese hombre de tantos demonios que tenía. El pastor sigue de una. Mire que al pastor le encantan los endemoniados. El pastor va a estar distraído y decir: pastor, tengo un endemoniado. ¿Qué? ¿Dónde? Le encanta el endemoniado. Nosotros no queremos saber nada de endemoniado. Ya tenemos mucho en la iglesia, pero el pastor quiere, le encanta el endemoniado. Y viene este tipo que la gente lo temía, pero dice algo, que cayendo en tierra, de rodillas, reconoció a Jesús. Antes, el endemoniado en tierra estaba en su cabal. Escuche, ¿querés recibir tu liberación? Señor, libérame. Muchas veces ¿sabes cuál es el problema? Pastor, ¿puede orarme para liberarme? Estamos esperando a ver al líder que me libere. Es importante que vos busques tu liberación y decir: Señor, reconozco, necesito, porque no puedo pasar el 2026 así como estoy. Vivo endemoniado todos los años, Señor, pero hoy te pido, en 2026 quiero ser libre como el Gadareno. ¿Y sabes que algo que me sorprende del Gadareno? El Gadareno dice: Señor, puedo ser tu discípulo. El joven rico no quiso seguirle, pero el Gadareno quiso seguirle. El tipo que tenía legiones, que vivía en la tumba, quería seguir a Jesús, pero el tipo que estaba cómodo no quiso seguir a Jesús. Muchas veces es buscar un endemoniado del barrio. Buscar golpear. Disculpe, tenés un endemoniado en tu casa. ¿Sabes por qué? Ese te va a seguir hasta la muerte. Ese te va a multiplicar la iglesia. El Gadareno se fue y predicó Decápolis, 10 ciudades. El primer evangelista. El primer Ariel Alcaraz, para que usted entienda. No es. Escuche el tipo, pero antes estaba endemoniado. Cuando él cae en tierra y se levanta, ya era otra persona. Necesitamos transformación urgente, porque hay gadarenos en su corazón que se manifiestan cada temporada. Cada cierto tiempo usted anda bien feliz, pastora, pastor, predica, y hay días y el pastor dice: ¿qué tal le pasó? ¿Conocen esa persona que hoy te saluda y mañana te ve y no te saluda? Yo me acuerdo de una persona, no voy a decir en dónde, porque si no me van a sacar la ficha de saladas.
Teníamos culto sábado y domingo. Llegó un sábado así, bailando en el... No es Claudio, Cristian, porque te has pensado, no es Claudio. Bailando, hola, hay elección, sí, había elección el otro día. Hay elección, hay que votar, no se olviden. Cantaba, saltaba. El domingo entró así. No hay nadie todavía, se fue a la casa. Endemoniado estaba el tipo. Y hay gente que son así. Mirá el que está, si no tiene cara, el ojo medio rojo, mirale a ver si es. Cualquier cosa decir, pastor, le mando al pastor Hugo que le ore. Endemoniado. Entonces, el gadareno, escuche, de ser una persona endemoniada, violenta, fue una persona transformada y comenzó a predicar todo. El tipo Jesús le dijo, yo te necesito más afuera que conmigo. Al joven rico, venid, yo te necesito. Y no, viste que tengo mucha plata. El otro estaba re endemoniado, comía muerto. Quiso seguir a Jesús, pero se fue y ganó unas 10 ciudades. Busquemos los endemoniados. Y si usted está endemoniado, es hora que te liberes también, Elías. Algo que me encanta de Elías. Elías se aparece, hace descender fuego del cielo, pero no fue lo importante en ese momento. Fue importante, pero hay algo que él tenía que hacer, que era desatar los cielos para que llueva. Hizo descender fuego del cielo, pero todavía no había hecho llover. Muchas veces hacemos descender fuego del cielo, pero en mi casa sigue igual las cosas. En mi familia sigue igual las cosas, en mi economía sigue igual las cosas. Entonces faltaba esa parte. ¿Y qué hace Elías? Elías dice, acá, corre, porque una gran lluvia va a venir. Y dice que Elías sube al monte a orar. En el versículo 42 del capítulo 18 de Primera de Reyes dice, y me encanta porque hay un paralelismo, dice que Acab, escuche bien, subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro en las rodillas. Mire, hay gente en la iglesia que son Acab, no te van a acompañar para un rompimiento. Dice que Acab se fue, escuche, se fue a comer y a beber. Y Acab dijo, no, yo no vengo, no estoy aquí para comer y para beber. Yo vengo aquí porque necesito un rompimiento en mi casa, necesito un rompimiento. Entonces, tienes que diferenciar qué eres. Eres un Acab. Hay gente, escuche bien, que no te ayunan un día en el mes. Y hay un problema, que hay un espíritu de glotonería. Si no puedes ayunar 3 días, si no puedes ayunar un día, entonces creo que no va a haber rompimiento en tu casa. Necesitamos gente que empuje el rompimiento. Entonces, ¿qué pasa con Elías? Elías dice que postrándose en tierra comenzó a orar, y con él su criado. Y le dijo, mira, usted sabe la historia, ¿verdad? Que se fue, vino, hasta que vino el rompimiento, vino la lluvia. Como dijo la pastora, tienes que insistir, deja un poquito la comida, deja un poquito el asado, y me voy a poner, Padre, me voy a poner a ayudar porque necesito un rompimiento en mi persona. Entonces tenés que ir a morir.
Encima, ¿cuántas veces te invitan el asado? Y Acab se fue, imagínense, Acab haciendo el asado. Encima, imagínense, Acab era un experto asador como el pastor Aldo Prisco. Escuche, dice, se fue a comer y a beber y el otro se fue a volar. Y yo me imagino Acab haciendo el asado. Acá, Elías, acá costaba no sabe lo que está esta ternera. El pastor Aldo el otro día me dijo, no sabe la carne que tengo de importación. Urgente me fui a San Lorenzo. Pero había ayunado anteriormente. Aclaro. Ah, pastor, usted vio que usted... No, yo había ayunado. Los que ayunan están perdonados, pueden comer. Hoy el pastor nos dijo, hoy van a comer asado. Nos fuimos y encontramos un pollo. No nos hizo asado. Entonces, acá estaba haciendo su asado, pero el que logró el rompimiento, ¿sabe quién fue? Elías. Se fue y se humilló. No sé qué oró, pero yo imagino, Señor, yo te pido perdón, pero quiero la lluvia. Hace más de 3 años que hay sequía. Hace más de 3 años que mi matrimonio no funciona, que no arranca. Hace más de 3 años que vengo luchando con mi economía. Hace más de 3 años que vengo luchando con cosas. Necesito un rompimiento. Pero tienes que morir. Tienes que morir a tu comodidad. Acab no estuvo dispuesto a morir. Él dijo, no, lo que pasa es que ves como un asadito. ¿Tenés que ayunar? Deja tu asado de lado, Señor. Voy a ayunar porque necesito un rompimiento en mi vida primero. Necesito que mi persona cambie primero. Yo necesito una transformación. Otra mujer, Lucas capítulo 7, versículo 37. La mujer que quebró el vaso de alabastro. Estando Jesús comiendo, cenando, viene esta mujer y se arrodilla ante Jesús. Y dice que ella quiebra el vaso de perfume de nardo puro. ¿Sabe qué era eso? Era el ahorro de su vida. ¿Y sabe que Dios me habló? Esa mujer se humilló ante Jesús primeramente porque necesitaba perdón, necesitaba transformación. Y lo otro, que porque ella quiebra el vaso de alabastro, porque en ese vaso estaba su proyecto de vida y su futuro. ¿Y sabe qué estaba haciendo esa mujer? En ese momento de humillación dijo, Señor, hoy yo pongo en tus manos tu futuro. Este es mi proyecto, pues a partir de ahora este proyecto se rompe. Señor, este es mi proyecto de vida, este es mi ahorro. Yo tenía planes, pero Señor, hoy quiebro. Señor, ¿cuál es tu propósito? Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a morir a tus planes? ¿A tu proyecto de vida? ¿Estás dispuesto a quebrar tu seguro? Porque eso era un seguro para ella, era un ahorro. Y dijo, Señor, ahora rompo, no sé, Señor. Entonces, esa mujer delante de Jesús dijo, Señor, a partir de ahora te voy a seguir, no sé qué voy a hacer de mi vida, yo te sigo, mi futuro, mis pecados. Y cuando escuche bien, ella en los pies de Jesús, pecadora, una mujer que seguramente la gente le conocía porque te dice, mira quién está ahí. Pero el momento que ella se levanta, ya es otra mujer. Ya es otra mujer, diferente, distinta. ¿Por qué? Porque entregó sus proyectos, su vida y sus proyectos. Murió ahí en el piso, murió en la tierra. Te hago una pregunta. ¿Estás dispuesto a morir a tus proyectos? Y lo que pasa, Jesús. Job, después de perderlo todo y antes de recibir lo doble, en Job capítulo 1, versículo 20, dice que él
tirándose en tierra, después de perder todo, se humilló y adoró a Dios en medio del dolor, en medio de la situación. Job dijo: Señor, acá estoy, vuelvo a la fuente porque no doy más, vuelvo a la fuente, vuelvo al inicio de todo, vuelvo a humillarme. Y me encanta, y me voy a detener un poquito más en este. El pastor Cristian habló en 2 Reyes capítulo 12 versículo 16. David ya es rey y pasa algo. Muchas veces nos creemos muy importantes. Si sos líder, pastor, crees que ya está todo. Y yo quiero que piensen esto. El rey David ya fue rey, ya pasó un proceso largo, ya está sentado en su trono, ya tiene su corona, tiene todas sus comodidades que Dios le puso ahí. Fue Dios el que... Pero él entra en un tiempo donde se olvida de la fuente. Se olvida de quién es su proveedor. Y yo imagino al rey David, que tenías que ir a pelear, que tenía que ir a luchar. Dice: hoy no voy a ir. Me imagino que dijo: hoy me voy a quedar, vamos a contextualizarlo, voy a mirar una serie en Netflix, hoy no voy a ir al tabernáculo, hoy no voy a ir a la... Estoy yendo siempre, hoy no voy a ir. Se quedó, miró no sé qué serie en Netflix, porque la verdad que vio que en Netflix creo que está ¿cómo se llama? Pasión de Gavilanes parte 2. Mi esposa quería mirar Pasión de Gavilanes y se enganchó. El rey David se enganchó con toda la serie de Pasión de Gavilanes. Y en vez de ir al tabernáculo dijo: no, porque está re bueno, es la parte esa. Y después en la casa estuvo poniendo: ¿quién es ese hombre? Ya no suena más Barak, New Way, worship, todos los worship que vos tenías, ¿viste? Ya aparece sin banderas por ahí. Comienza a salir Arjona, mujer de las 4 décadas. ¿Qué tema? Gloria a Dios por ese tema, Padre. Sí, porque el tipo comenzó a olvidarse. Ya no se iba a la oración. En los cultos, David ya se sentaba atrás en el fondo, porque sí, el pastor, ya sé, el predica, el pastor ya. Se comenzó a olvidar. Y en ese descuido, él cae en el peor pecado que pudo haber caído. Él no solamente comete adulterio, comete asesinato. Pero él seguía. ¿Sabes qué pasa muchas veces? Estás tan frío que no te das cuenta que estás en pecado. Y él estaba gobernando y seguía gobernando y siendo, y todos le miraban: el rey David, el ungido. Y él decía: sí, gracias Señor, glorioso Padre. Betsabé enseguida: voy a tu casa. Tlin, Betsabé, y trae helado cuando venís, decía Betsabé, ¿viste? Escuche, de a poquito el tipo ya. Permiso, tengo un compromiso. Estaba en tabernáculo, no, tengo un compromiso. Ahora seguía a ver a Betsabé, porque vamos a mirar Netflix, le dijo a Betsabé. Escuche, se perdió. Se olvidó quién lo puso ahí. Se olvidó quién fue el que lo ungió. Y sabe que hay momentos de nuestras vidas que nos olvidamos
pastores, líderes, no se olviden de la fuente. ¿Y qué sucede después? Viene el profeta Natán. Y yo imagino que David ni sospechó, se perfumó todo, se arregló. Viene el profeta, viene el profeta, qué lindo, che. Viene a visitarme después de mucho tiempo, se acordó de mí, dale profeta. ¿Y sabes qué es lo que me encanta de los profetas, de los Natán? Si tenés un Natán en tu vida, honralo, abrazalo, porque Natán viene y para el pueblo la voz máxima, la autoridad es el rey David. Y viene Natán, y Natán no le dice: esta va a ser tu temporada, David, vas a crecer, vas a ganar. Cuenta la historia que contó el pastor Cristian. Y sabe que Natán, el profeta, estaba arriesgando su vida por decirle la verdad. David podía mandar a callar. Escuche, tenía un corazón homicida, tenía un corazón duro, pero en ese momento, escuche bien, ese hombre descubre su pecado y dice: vos, yo imagino a Natán, no sé cómo decirte, David, ¿viste? Le dijo: vos sos ese hombre. ¿Y sabe qué hace David? Escuche bien, va y cae en tierra y comienza a llorar. ¿Por qué? Porque había una sentencia. Le dijo: David, tu hijo que nació va a pagar las consecuencias de tu pecado. Escuche bien, padres, tu hijo paga consecuencias de tu pecado. Y David oró. ¿Quieres saber qué oró? Lea el Salmo 51. David ayunó. Escuche, a David no le importó que era rey. Se fue y se tiró en el piso. Y en el versículo 10 del 51, voy a tomar una frase nada más, un versículo. David le dice: Señor, crea en mí, oh Dios, te pido un corazón limpio. Escuche, estaban en el piso, en el suelo. Señor, dame un corazón limpio. Comenzó a morir. ¿Qué le estaba diciendo? Dice: Señor, renová mi espíritu y renueva un espíritu recto, te pido, dentro de mí. Escuche, ¿qué estaba haciendo él? Estaba muriendo. Hay momentos que Dios te golpeará porque Él quiere llevarte a la fuente, quiere que caigas en tierra y que le vuelvas a reconocer. ¿Qué pasó? Se me apagó la música. ¿Qué pasa después? Y me encanta porque David, en ese momento, escuche, 7 días pasaron. 7 días de muerte. 7 días de rendición. 7 días donde él se humilló. 7 días pidiendo misericordia. 7 días diciendo: Señor, tú por favor, que tu espíritu no se vaya a mí. 7 días muriendo. ¿Y sabe qué pasó? En 2 de Reyes capítulo 12 versículo 20 dice: entonces, si me pueden solucionar por favor. ¿El internet? Dice, entonces, escuche bien, versículo, después de estar 7 días en el piso, muriendo. ¿Sabe qué necesita usted? Morir. El versículo 20 del 2 de Samuel capítulo 12, versículo 20 dice: entonces se levantó de la tierra. ¿Dónde se levantó David? De la tierra, se levantó del suelo. Se lavó, se ungió y se cambió sus ropas
y entró a la casa de Jehová y adoró. Escuche bien. Entendí esto. Las personas que saben adorar y aman adorar es porque antes estuvieron muriendo. Hay gente que no adora, ¿sabe por qué? Porque todavía no murieron. David, escuche, después de 7 días que murió, él se levantó. Me encanta, se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a la casa a adorar. Cuando tú te levantas, escuche, cuando ahí mueres a tu pecado, hay personas que luchan con un pecado. David ahí murió, escuche, murió al adulterio. ¿Sabe por qué? Porque durante toda la historia vemos a un David distinto. Un David que cometió errores, como todos, pero ya no peca más. Porque en ese lugar murió el pecado. Hay gente en el liderazgo que lucha con pecados, que lucha con la fornicación, lucha con el adulterio. ¿Sabe por qué estás luchando? Porque no estás muriendo como tiene que ser. El fruto es el resultado de tu muerte. Hay gente que no tiene frutos porque no está muriendo. No está muriendo a su pecado. No está muriendo a sus planes. No estás muriendo a tus proyectos. No estás muriendo a tus debilidades. Y Dios dice: vení, quiero que mueras. Y yo te cuento esto, ¿sabe por qué? Porque hubo un día en mi vida donde pasé una situación muy fea, hace unos años atrás. Yo me enamoré de la persona equivocada. Y esa persona destruyó todo mi corazón. Perdí amor, perdí todo. Fue como un huracán que pasó por mi ser y me destruyó. Esa persona mató en mí la confianza, mató muchas cosas. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba recontra mal. Yo me acuerdo, no dormía. ¿Sabe por qué? Porque yo decía, nunca imaginé en la vida que me iba a pasar esto. Jamás imaginé. Estaba muy mal, y yo me acuerdo que no dormía, no comía. Comencé con ansiedad, insomnio, no comía, mal. Y yo me acuerdo que yo me levantaba cada mañana y me miraba al espejo y me iba deteriorando. Y un día dije: Señor, no puedo seguir así, porque si sigo así me voy a morir. Venía pensamientos de suicidio, pensamientos raros en mi mente. Y ese día, yo me acuerdo un día, después de venir a trabajar, me miré al espejo. Había noches sin dormir, sin comer bien. Me miré al espejo y dije: no puedo seguir así. Y dije: Señor, si en mi pieza hoy no me cambias, me muero. ¿Y sabe qué hice? Estaba solo. Me fui, me arrodillé. ¿Y sabe lo que hice? Llorar por más de media hora. No oré, lloré y dije: no puedo más. Escuche, no dije: Señor Todopoderoso. Dije: Señor, no puedo más. No puedo más. Mi oración no fue extensa, fue 30, 40 minutos de llorar, porque no daba más. Llorar. Y decía: Señor, yo te pido, por favor, cámbiame, necesito hoy que me cambie, porque me estoy muriendo. Y me estoy muriendo
literalmente no era ni espiritual, era físicamente. Ya no tenía vida, y estaba solo. Dije, Señor, yo te pido. Y yo me acuerdo que pasé 3 horas en esa pieza. Yo estaba solo. Y nunca olvido, porque es una experiencia que cambió para siempre hasta el día de hoy mi vida. Y te cuento porque seguramente te va a servir a vos. Después de 3 horas dije, Señor, yo no voy a salir de esa pieza si no me cambias. Y ese día, en esas 3 horas, morí a ese David viejo. Morí. Dije, Señor, acá estoy. No doy más, tú eres la fuente. No doy más. Yo me acuerdo que me levanté. En serio, me levanté y me acuerdo que me agarró un sueño. Me acosté. En ese sueño, yo veo que mi cuerpo como que se eleva y se divide en 3 partes. Y yo veo en el sueño que figuras comienzan a salir. Salen. Yo al principio pensé que era un sueño. Yo me levanto para ir a trabajar. Y entro y mis compañeros que no eran cristianos me dicen, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Estás diferente de esta mañana? No, si yo estuve normal. Escuche lo que me pasó. Me había olvidado de lo que me pasó. Ese sueño fue una liberación que Dios me hizo durante 3 horas, sin darme cuenta. Porque yo le rogué, ahí en el suelo, dije, Señor, muero a este David, ya no quiero saber más nada. De ese día hasta hoy, nunca más mi vida fue igual. Ese encuentro marcó un antes entre el David herido mal a este David. Pero en esa pieza yo tuve que morir. En esa pieza le confesé a Dios mi situación. ¿Sabes qué necesitas hoy? Morir y decir, Señor, no puedo más. Volvé a la fuente. Volvé a esa fuente que es Dios. Por eso hay gente que no tiene frutos. Porque necesitas morir. Y vamos de vuelta al versículo. Dice Jesús que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. ¿Querés rompimiento? Primero tiene que haber rompimiento interno en tu corazón. Tenés que renunciar a cosas, tenés que morir a cosas. Hay personas que Dios le está llamando, hay personas que Dios hace rato le llama. Y algo que entendí es, responde, porque el reino de Dios tiene tiempo y tiene límites. Dios un día me habló con Moisés. Yo dije, Señor, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Dios me puso, porque mi reino tiene límites. Moisés no cambió durante todo ese proceso, algo tan simple y sencillo que su carácter. Dios dijo, no vas a entrar, te pongo un límite. Hay gente que si no cambia su manera, no cambia su forma de ser, Dios te va a poner un límite. No va a ser el pastor, Dios te va a poner un límite. Entonces necesitas morir. Y necesitas morir no solamente hoy, tenés que morir cuando salís de este retiro, de este rige. En tu casa tenés que morir. Y tenés que todos los días decir, Señor, acá estoy. Yo te pregunto, ¿con qué estás luchando? Tenés que morir hoy. Tus proyectos que planeaste, Señor, te lo entrego. Hoy necesitamos, para que la iglesia crezca y se expanda, necesitamos morir. Porque la iglesia que muere, el pastor que muere, lleva muchos frutos. ¿Cuántos quieren muchos frutos? Quiero hacer un llamado a las personas que van a morir. Solamente las personas que dicen, pastor,
Yo estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir a mi yo, a mis planes. Estoy dispuesto a morir a esto, a lo. Tenés un pecado. La liberación vino después de la humillación. Después del que el gadareno se humilló, vino liberación. Necesitas morir. Hay algo con que estás luchando. Llegó el momento de que expongas.